texto expositivo es una expresión escrita que tiene como finalidad informar y difundir contenido sobre un tema determinado. Por lo general, los textos expositivos están compuestos de información objetiva, lo cual contiene una serie de datos que son explicados de manera precisa. Por ejemplo, un fragmento de texto expositivo es: se ha demostrado en numerosas investigaciones que practicar ejercicio físico trae muchos beneficios para la salud, no solo para el cuerpo, sino también para la mente. Entre estos beneficios destacan la regulación de la presión arterial, el incremento de la resistencia física, reducción del estrés y aumento de la autoestima. En el ejemplo anterior, se puede observar que el escritor plantea una serie de datos que le informan al lector sobre las consecuencias positivas de realizar actividad física. Por ello, se establece que el objetivo de los textos expositivos es proporcionarles a los lectores algún conocimiento nuevo sobre un tema en particular. Por lo general, los textos expositivos cuentan con descripciones detalladas. Sin embargo, también pueden contener definiciones y comparaciones de conceptos, junto con algunos ejemplos. Asimismo, es común hallarlos en revistas, artículos periodísticos y científicos, enciclopedias, páginas web y en todo tipo de manuales, como por ejemplo en las instrucciones de un juego de mesa, en la elaboración de manualidades o en recetas de cocina. Un texto expositivo se caracteriza por informar a los lectores. Los textos expositivos buscan informar al lector o receptor. Para que esto ocurra de forma eficiente, el texto debe estar escrito de forma clara y precisa. Objetividad. El texto expositivo suele ser objetivo, ya que por lo general no presenta opiniones del escritor. Por ejemplo, la materia es el principal componente de todos los cuerpos y es susceptible a sufrir cambios. Puede tener toda clase de formas y cuenta con unas propiedades físicas que se pueden percibir mediante los sentidos. Establece una relación desigual entre el emisor y el receptor. Dentro de los textos expositivos, quien escribe tiene conocimiento que el receptor o lector desconoce. El deber del emisor es instruir al receptor sobre un tema determinado. Por lo tanto, se trata de una relación desigual, ya que el receptor ignora una información que el emisor sí conoce. Utilizar un lenguaje y una estructura que varía dependiendo del público. La estructura de los textos expositivos no es rigurosa. Esto sucede porque la misma dependerá del público al cual está dirigida la información. Ocurre de forma similar con el lenguaje, ya que este puede variar de acuerdo al tipo del lector. A continuación se presenta un ejemplo de un texto expositivo dirigido a un público infantil. Las sílabas son un conjunto de sonidos que se pueden pronunciar en un solo golpe de voz. En cambio, así se presentaría la misma información pero dirigida a un público más adulto. Una sílaba es una división fonológica que se produce entre la salida del aire y la emisión de la voz. Como se puede apreciar, la información dirigida a un público infantil cuenta con un lenguaje más sencillo, mientras que el contenido dirigido a un público adulto resulta más complejo. Estructura del texto expositivo. Partes. Por lo general, un texto expositivo sigue la típica estructura: introducción, desarrollo, conclusión. Sin embargo, algunos autores proponen que este tipo de texto también puede contar con las siguientes partes. Problema. Los textos expositivos se originan a partir de un problema o de una pregunta que desea resolver. Por ejemplo, ¿cómo se originó la vida en la Tierra? ¿Cómo se prepara un bizcocho? ¿Qué es un texto expositivo? Resolución.
Un texto expositivo comienza con la respuesta a la pregunta planteada por el lector. Por ejemplo, ¿cómo se originó la vida en la Tierra? Resolución. Las 3/4 partes de la superficie terrestre están cubiertas de agua, por lo que la vida comenzó en el agua. A medida que se volvieron más complejos los mecanismos de los seres vivientes, estos se desplazaron a la Tierra, pero mantuvieron el agua como principal componente de sus cuerpos. Conclusiones. Luego de responder la duda o pregunta, los textos expositivos pueden finalizar con una conclusión que engloba las ideas principales del contenido expuesto. Siguiendo con el ejemplo anterior, la conclusión podría ser la siguiente. La Tierra es un planeta bañado en agua, lo que lo hace tan especial. Por lo tanto, el agua en nuestro planeta es sinónimo de vida. Tipos de texto expositivo. Existen 2 clases principales de textos expositivos. Divulgativos. Son aquellos cuyo contenido está dirigido a una amplia cantidad de personas. Su lenguaje es sencillo y no requiere de un conocimiento previo para su entendimiento. Un ejemplo de un texto divulgativo puede ser una enciclopedia. Especializados. Los textos expositivos especializados cuentan con un contenido que está dirigido a un grupo específico de personas, por lo que requieren de un conocimiento previo para ser comprendidos. Esto sucede principalmente con los textos de corte científico o con cualquier investigación más avanzada de carácter universitario. Ejemplos de textos expositivos. A continuación se presentan algunos ejemplos de textos expositivos. Cuidados básicos para las mascotas. Tener una mascota es fuente de gozo y satisfacción para muchas personas. Sin embargo, traer a casa un animal doméstico también implica una serie de responsabilidades y atenciones. Si se cumplen todas estas responsabilidades, estará garantizada la salud y el bienestar de nuestras mascotas. Para obtener esto, es necesario tener en cuenta lo siguiente. La alimentación. Al igual que los seres humanos, los animales deben mantener una dieta equilibrada que los mantenga sanos y fuertes. Los veterinarios recomiendan una dieta basada en alimentos secos, evitando los alimentos crudos y algunas botanas para humanos que no son aptas para las mascotas, como por ejemplo el chocolate. La higiene. Para mantener la salud de nuestras mascotas, es necesario vigilar la higiene de estas. Los expertos aseguran que los baños se deben realizar al menos antes de cumplir un mes. También se debe cepillar el pelaje y cortar las uñas, en caso de tener gatos o perros. ¿Cómo crear una página web? Actualmente, una de las maneras más efectivas de dar a conocer talentos artísticos, productos, servicios o empresas es a través de una página web. Para crearlas recomienda seguir los siguientes pasos. Definir el tema principal del sitio web. Adquirir un dominio de páginas web. Adquirir un servicio de hosting. Seleccionar una plataforma que te permita construir y diseñar la página web. Empezar a publicar contenido. ¿Cuáles son las diferencias entre el fútbol y el fútbol americano? Aunque en español estos 2 deportes reciben el mismo nombre, en realidad son bastante diferentes en varios aspectos. Entre ellos destacan: la duración del juego. El partido de fútbol dura 90 minutos, separados por la mitad con un descanso de 15 minutos. En cambio, el fútbol americano dura unos 60 minutos y cuenta con descansos de 40 segundos.
El uniforme. Los jugadores de fútbol utilizan una vestimenta sencilla compuesta por camisetas y shorts. Por otro lado, en el fútbol americano, los jugadores emplean una vestimenta más compleja que involucra el uso de hombreras y cascos. ¿Cómo aumentar la confianza en uno mismo? Para poder desempeñarse de forma exitosa en cualquier ámbito de la vida, en el colegio, la universidad, el trabajo, las relaciones interpersonales, las personas necesitan sentirse confiadas y seguras de sí mismas. No obstante, a veces la presión social, el estrés o las preocupaciones diarias inhiben la confianza que todos llevamos dentro. Para aumentar la confianza en uno mismo se pueden realizar las siguientes acciones. Recordar los éxitos anteriores. Esto le enviará al cerebro señales de optimismo y proporcionará una sensación de triunfo, haciendo que la persona se sienta más a gusto con sus habilidades. Interpretar los nervios como algo positivo. Si bien los nervios pueden generar ansiedad, también se pueden usar como motivación y entusiasmo. Si la persona aprende a percibirlos como un instante de adrenalina, podrá emplear este sentido a su favor. Rodearse de personas que te hagan crecer y te motiven. Las personas que se escogen como compañía son muy importantes, ya que tienen una influencia notable en nuestras vidas. Por esta razón, los expertos recomiendan escoger amistades que te motiven y te hagan percibir las cosas buenas que te caracterizan.